Porque, desde luego, dijo Mr. Foster, en la gran mayoría de los casos la fecundidad no es más que un estorbo. Un solo ovario fértil de cada 1200 bastaría para nuestros propósitos, pero queremos poder elegir a placer. Y, desde luego, conviene siempre dejar un buen margen de seguridad. Por esto permitimos que hasta un 30% de embriones hembras se desarrollen normalmente. A los demás les administramos una dosis de hormona sexual femenina cada 24 metros durante lo que les quede de trayecto. Resultado, son decantados como hermafroditas, completamente normales en su estructura, excepto tuvo que reconocer que tiene una ligera tendencia a echar barba, pero estériles, con una esterilidad garantizada, lo cual nos conduce por fin, prosiguió Mr. Foster, fuera del reino de la mera imitación servil de la naturaleza para pasar al mundo mucho más interesante de la invención humana. Se frotó las manos, porque desde luego, ellos no se limitaban meramente a incubar embriones, cualquier vaca podría hacerlo. También predestinamos y condicionamos, decantamos nuestros críos como seres humanos socializados, como alfas o épsilones, como futuros poseros o futuros, iba a decir futuros interventores mundiales, pero rectificando a tiempo dijo, futuros directores de incubadoras. El director agradeció el cumplido con una sonrisa. Pasaban en aquel momento por el metro 320 del estante número 11. Un joven beta menos, un mecánico, estaba atareado con un destornillador y una llave inglesa, trabajando en la bomba de sucedáneo de la sangre de una botella que pasaba. Cuando dio vuelta a las tuercas, el zumbido del motor eléctrico se hizo un poco más grave. Bajó más aún y un poco más. Otra vuelta a la llave inglesa, una mirada al contador de revoluciones y terminó su tarea. El hombre retrocedió 2 pasos en la hilera e inició el mismo proceso en la bomba del frasco siguiente. Está reduciendo el número de revoluciones por minuto, explicó Mr. Foster. El sucedáneo circula más despacio, por consiguiente pasa por el pulmón a intervalos más largos, por tanto, aporta menos oxígeno al embrión. No hay nada como la escasez de oxígeno para mantener a un embrión por debajo de lo normal. Y volvió a frotarse las manos. ¿Y para qué quieren mantener a un embrión por debajo de lo normal?, preguntó un estudiante ingenuo. Estúpido, exclamó el director, rompiendo un largo silencio. ¿No se le ha ocurrido pensar que un embrión de Epsilon debe tener un ambiente Epsilon y una herencia Epsilon también? Evidentemente no se le había ocurrido, quedó abochornado. Cuanto más baja es la casta, dijo Mr. Foster, menos debe escasear el oxígeno. El primer órgano afectado es el cerebro, después el esqueleto. Al 70% del oxígeno normal se consigue en enanos, a menos del 70% monstruos sin ojos, que no sirven para nada, concluyó Mr. Foster. En cambio, y su voz adquirió un tono confidencial y excitado, si lograran descubrir una técnica para abreviar el periodo de maduración, qué gran triunfo, qué gran beneficio para la sociedad. Consideren si no al caballo. Todos lo consideraron. El caballo alcanza la madurez a los 7 años, el elefante a los 10, en tanto que el hombre a los 13 años aún no está sexualmente maduro y solo a los 20 alcanza el pleno conocimiento, de ahí la inteligencia humana fruto de este desarrollo retardado. Pero en los epsilones, dijo Mr. Foster, muy acertadamente no necesitamos inteligencia humana. No la necesitaban y no la fabricaban, pero, aunque la mente de un epsilon alcanzaba la madurez a los 10 años, el cuerpo del epsilon no era apto para el trabajo hasta los 18. Largos años de inmadurez superflua y perdida. Si el desarrollo físico pudiera acelerarse hasta que fuera tan rápido, digamos, como el de una vaca, qué enorme ahorro para la comunidad. Enorme, murmuraron los estudiantes. El entusiasmo de Mr. Foster era contagioso. Después se puso más técnico. Habló de una coordinación endocrina anormal que era la causa de que los hombres crecieran tan lentamente, y sostuvo que esta anormalidad se debía a una mutación germinal. ¿Cabía destruir los efectos de esta mutación germinal? ¿Cabía devolver al individuo epsilon mediante una técnica adecuada a la normalidad de los perros y de las vacas? Este era el problema. Pilkington en Mombasa había producido individuos sexualmente maduros a los 4 años y completamente crecidos a los 6 y medio. Un triunfo científico, pero socialmente inútil. Los hombres y las mujeres de 6 años eran demasiado estúpidos, incluso para realizar el trabajo de un epsilon, y el método era de los del tipo todo o nada. O no se lograba modificación alguna, o tal modificación era en todos los sentidos. Todavía estaban luchando por encontrar el compromiso ideal entre adultos de 20 años y adultos de 6.
y hasta entonces sin éxito. Su ronda a través de la luz crepuscular escarlata les había llevado a las proximidades del metro 170 del estante 9. A partir de aquel punto el estante 9 estaba cerrado, y los frascos realizaban el resto de su viaje en el interior de una especie de túnel, interrumpido de vez en cuando por unas aberturas de 2 o 3 metros de anchura. Condicionamiento con respecto al calor, explicó Mr. Foster. Túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío se aliaba a la incomodidad en la forma de intensos rayos X. En el momento de su decantación, los embriones sentían horror por el frío. Estaban predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, tejedores de seda al acetato o metalúrgicos. Más adelante enseñarían a sus mentes a apoyar el criterio de su cuerpo. Nosotros los condicionamos de modo que tiendan hacia el calor, concluyó Mr. Foster, y nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo. Y intervino el director sentenciosamente, es el secreto de la felicidad y la virtud. Amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. En un boquete entre dos túneles, una enfermera introducía una jeringa larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los estudiantes y sus guías permanecieron observándola unos momentos. Muy bien, Lenina, dijo Mr. Foster cuando, al fin, la joven retiró la jeringa y se incorporó. La muchacha se volvió sobresaltada. A pesar del lapsus y de los ojos de púrpura, se advertía que era excepcionalmente hermosa. Su sonrisa, roja también, voló hacia él, en una hilera de coralinos dientes. Encantadora, encantadora, murmuró el director, y dándole una o dos palmaditas recibió en correspondencia una sonrisa deferente, a él destinada. ¿Qué les da?, preguntó Mr. Foster, procurando adoptar un tono estrictamente profesional. Lo de siempre, el tifus y la enfermedad del sueño. Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150, explicó Mr. Foster. A los estudiantes. Los embriones todavía tienen agallas, inmunizados al pez contra las enfermedades del hombre futuro. Luego, volviéndose a Lenina, añadió, a las 5:10 en el tejado, esta tarde, como de costumbre. Encantadora, dijo el director una vez más, y con otra palmadita se alejó en pos de los otros. En el estante número 10, hileras de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo, la sosa cáustica, el asfalto, la clorina. El primero de una hornada de 250 mecánicos de cohetes aéreos. Un embrión pasaba en aquel momento por el metro 1100 del estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases en constante rotación. Para mejorar su sentido del equilibrio, explicó Mr. Foster, efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada. Cuando están de pie, reducimos la circulación hasta casi matarlos y doblamos el flujo del sucedáceo de la sangre cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar. De hecho, solo son felices de verdad cuando están así. Y ahora, prosiguió Mr. Foster, me gustaría enseñarles algún condicionamiento interesante para intelectuales alfa más. Tenemos un nutrido grupo de ellos en el estante número 5. Es el nivel de la primera galería. Gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta. Están por los alrededores del metro 900, explicó. No se puede efectuar ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido la cola. Pero el director había consultado su reloj. Las 3:10, dijo. Me temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales. Debemos subir a las guarderías antes de que los niños despierten de la siesta de la tarde. Mr. Foster pareció decepcionado. Al menos una mirada a la sala de decantación, imploró. Bueno, está bien. El director sonrió con indulgencia, pero solo una ojeada.